Saludos, mi nombre es Bernardín Gómez y les hablaré sobre la ética en los sistemas de información. Creo que antes de relacionarlos, habría que entender primero sus términos. Tenemos que la ética es la capacidad que tenemos los individuos o los humanos de distinguir el bien del mal o de lo correcto y lo incorrecto. No dependiendo de lo que la sociedad nos diga, sino lo que uno piensa que es lo correcto o incorrecto. Y en cuanto a los sistemas de información, ¿por qué relacionarlo? Pues porque los sistemas de información, como sabemos, llevan a cabo muchas funciones. Una de ellas es recolectar información, recolectar datos de donde se utilice. Entonces, con grandes cantidades de datos que pasan por esos sistemas, es importante saber cómo manejarlos, porque muchos de ellos pueden ser datos personales, datos muy perjudiciales si se llegan a dar a conocer. Entonces, la ética entra en juego al momento de saber qué hacer y qué no hacer con esos datos. Hemos visto en los últimos años en las noticias, en las redes sociales, noticias sobre empresas o sobre individuos que tal vez no solo dañan directamente, digamos, el ambiente o cosas tangibles o físicas, sino que dañan o manipulan, mejor dicho, información. Y la información es una de las cosas más importantes en este siglo y en estos últimos años. Por ejemplo, empresas que manipulan sus sistemas de información para reducir sus impuestos, reducir las transacciones que han hecho, o que hacen esos sistemas para beneficiarlos a ellos y no de una forma en la que normalmente se hacen, sino que de una forma ilegítima. Aunque para la ética no es necesario tener un gobierno o una autoridad que le dicte lo que es bueno o lo que es malo, muchas veces es necesario tener esa autoridad para dictar penas por las irregularidades que se cometen. Entonces, tenemos que los sistemas de información son relativamente nuevos y los gobiernos todavía están buscando medidas para poder normalizarlos o para tener control sobre su uso. En Honduras, por ejemplo, el Código Penal de este año que se aprobó trae consigo algunas leyes que incluyen a los sistemas de información o que incluyen nuevos términos como el ciberterrorismo o la infiltración a sistemas de información gubernamentales y cómo pueden ser penalizados. Entonces tenemos que todavía el gobierno se está acoplando a esos sistemas de información, todavía está buscando leyes para que la sociedad pueda hacer un uso justo, hacer un uso no perjudicial hacia los individuos. Entonces, desde que vemos estos términos en las leyes, sabemos que no son cosas superfluas de las que se está hablando, que a veces necesitan ayuda del gobierno para dictar su uso, y por eso es que se necesita la ética. Como son cosas tan importantes, es necesario tratarlas como cosas importantes, y de eso es lo que hablaremos hoy. Comenzaremos con las 5 dimensiones morales de la información, que son, por ejemplo, puntos de vista o decisiones a tomar en cuenta en cuanto se trabaja con sistemas de información. El primero de ellos son los derechos y obligaciones de la información. Por ejemplo, qué tipo de información, qué datos son específicamente y solo para el usuario, qué datos no se pueden recolectar, por ejemplo, del usuario, que le pertenecen solo a él. Los derechos y obligaciones de propiedad es el segundo, que nos habla sobre la propiedad intelectual en los sistemas de información o en internet y cómo hacerla valer en este medio. El tercero es la rendición de cuentas y el control. En los sistemas de información que mucha gente lo utiliza,
es muy difícil localizar a cada usuario de ese sistema, cada persona que lo esté utilizando. Entonces, por eso es importante hacer un énfasis en la rendición de cuentas y control del sistema de información. En la calidad del sistema tenemos el tratamiento de los datos del sistema de información, cómo se van a llevar a cabo la recolección y los estándares para el sistema. Y el último, la calidad de vida, que nos relaciona a la sociedad con los sistemas de información, cómo pueden estos sistemas afectar a la vida, o por decirlo así, a la forma de vivir de los usuarios o de las personas. Luego tenemos la creación de perfiles de individuos. Muchos sistemas de información no se limitan solo a la transacción de operaciones o a la recopilación de estas operaciones, sino también crean perfiles de los individuos que utilizan gracias a los datos recopilados. Y esto, por la imagen, uno pensaría que solo son las cookies, pero no se limita a las cookies. Más adelante explicaremos lo que son. Pero primero, con la creación de perfiles de individuos, muchos sistemas gubernamentales fuera de la web recopilan información también. Por ejemplo, el lugar donde usted vive, su sexo, su estado civil, entre otras cosas. La creación de perfiles de personas que navegan por internet, que se forman gracias a la recopilación de datos de diferentes fuentes, diferentes sitios, pueden ser vendidos a otras empresas para usar estos perfiles en sus estrategias de marketing, mejorando el enfoque y el rango de estas. Pero, como ya habíamos dicho, no se limita a la web. En los sistemas de información actuales se puede recopilar información de personas de diferentes sitios o negocios que frecuenta, entidades con las que realiza operaciones, etc. Y todos estos registros quedan almacenados en sistemas que no cumplen las medidas de ciberseguridad necesarias. El individuo no sabe qué pasa con su información, muchas veces ni siquiera sabe qué información están recopilando de él, y por eso es necesario, como habíamos tocado el punto anterior, tener una rendición de cuentas y un control y una calidad del sistema de información para que sea uniforme entre todos estos sistemas que el individuo o que la persona utiliza. Y allí es donde entra otra parte importante de la ética, que es informar al cliente o al usuario sobre la información que se le está recopilando, sobre cómo se le está utilizando esa información, para qué se está recopilando. Esa es parte de la ética y no tienen que ser solo pequeños avisos con muy pequeñas letras que el usuario ni siquiera podrá leer. Hay que informarle muy claro de cómo se está recopilando y para qué se usará esa información. Tenemos que también la empresa privada y el ente gubernamental a veces trabajan en conjunto para la recolección de datos y juntos se complementan, pues hay datos que solo en internet se van a ver y hay datos que solo en entes gubernamentales. Y por esto mismo es que hablábamos antes de las leyes. Si los entes gubernamentales también recopilan información, tienen que haber leyes que protejan la información de los individuos. Tienen que haber leyes que rijan cómo se usan estos sistemas de información y el control sobre ellas a nivel nacional o a nivel internacional. Relacionado a los perfiles, tenemos la venta de información personal. Muchas veces hay empresas dedicadas a la venta de los perfiles para, como ya se había dicho antes, otras empresas pueden usar esos perfiles para mejorar sus campañas de marketing o mejorar su alcance. Y acá también influye la ética, pues no es solo datos lo que se está vendiendo, son información muy importante para las personas, información que ni siquiera saben que se está vendiendo. No sabe a qué compañía se vende y no sabe a quién llega a parar esa información.
Tenemos también situaciones en que los gobiernos o cualquier ente hace estos sistemas de información para tener datos y con un objetivo. Muchas veces puede ser la seguridad nacional, como en el caso de Estados Unidos, o en una empresa para tener mejor control sobre sus empleados. Pero hay que preguntarse hasta qué punto los supervisores o la gente a cargo de estos sistemas pueden limitarnos al uso o sacarle provecho a este sistema en nombre del beneficio común, ya sea la seguridad de la empresa o la seguridad nacional, sin que estas acciones lleguen a ser nula la individualidad y la privacidad. ¿Por qué la individualidad? Porque estos datos, muchas de estas empresas los ven solo como números o como letras, caracteres, no se ven como individuos, como personas. Todos estos datos representan personas. Entonces es necesario tener presente que es información muy importante y que estos no son números nada más para llenar o para tener una mayor visión de la población. Entonces vemos que hay dos caras de la moneda para el caso de la ética en los sistemas de información: la cara del dueño de la información y la cara del que maneja la información. Yo tengo que ser consciente de mi información, de mis datos, que son muy importantes, que no solo son números o letras, sino son mi persona. No la puedo dar solo así por así. Y el dueño, el que maneja la información, el sistema, tiene que tener control sobre estos datos, tiene que tener medidas de cómo se almacenan, la seguridad con la que se almacenan, y tratar estos datos con la debida importancia que se tienen que tratar. Hola, mi nombre es Arnold Polanco y estoy aquí para platicar acerca de los desafíos que los sistemas de información imponen a la protección de la privacidad y de la propiedad intelectual. La privacidad, al contrario del pensamiento de muchos, es un derecho. Algunos le restan valor a la privacidad debido a que piensan que no tienen nada que esconder. Es por eso que es muy famoso el dicho: el que nada debe, nada teme. Pero ahora veamos el ejemplo de China. El gobierno chino se ha caracterizado en los últimos tiempos por promover una constante vigilancia sobre sus ciudadanos. Esto en parte para castigar acciones que sean contrarias al gobierno y también para identificar a personas que pertenezcan a ciertos grupos culturales que son perseguidos dentro del territorio. Es en casos como este que nosotros podemos observar la importancia de tener el derecho a la privacidad. Para ser específicos, la privacidad es el derecho de los individuos a no ser molestados, a no estar bajo vigilancia ni interferencia por parte de otros individuos u organizaciones, incluyendo el Estado. Los derechos a la privacidad también se ven involucrados en el lugar de trabajo. Millones de empleados están sujetos a formas electrónicas y otros tipos de vigilancia, y los avances en la tecnología y los sistemas de información amenazan los derechos individuales de privacidad al hacer que sea algo económico y eficaz. La tecnología de Internet ha impuesto nuevos desafíos a la protección de la privacidad individual. Los sitios web, por ejemplo, son capaces de monitorear la actividad de los usuarios sin que los visitantes se den cuenta utilizando diversos métodos. Uno de los más conocidos es el uso de las cookies, las cuales son archivos de texto que almacenan en el equipo del usuario. Estos tienen por objetivo rastrear la actividad del usuario en el sitio y la cantidad de visitas. De esta forma, los sitios web pueden personalizar el contenido y los anuncios que se presentan al usuario. Como quedó evidenciado en el ejemplo de China, la legislación acerca del derecho a la privacidad varía según el país en que nos encontremos. Pero además de la legislación, hay algunas tecnologías para proteger la privacidad de los usuarios durante las interacciones con los sitios web. Muchas de estas herramientas se utilizan para encriptar correo electrónico, para anonimizar la navegación en Internet, evitar que las computadoras acepten cookies, detectar y eliminar spyware, etc. Ahora concentremos nuestra atención en la propiedad intelectual. Los sistemas contemporáneos de información han desafiado severamente las leyes existentes y las prácticas sociales que protegen la propiedad intelectual privada.
Como sabemos, la propiedad intelectual califica como un activo intangible para las empresas, por lo que se debe proteger de cualquier divulgación o filtración. Entre los tipos legales de protección a la propiedad intelectual tenemos secretos comerciales. Estos pueden ser fórmulas, patrones u otro trabajo intelectual dentro de la empresa que no esté basado en información disponible al público. Derechos de autor. Estos protegen la propiedad intelectual de ser copiada para cualquier fin. Generalmente, tienen vigencia durante la vida del autor y dentro de los 70 años siguientes a su fallecimiento, o pueden tener vigencia durante los 95 años desde su creación en el caso de que el autor sea una corporación. También tenemos las patentes. Estas aseguran al propietario intelectual la exclusividad sobre las ideas detrás de su invención durante 20 años. Esto significa que cualquiera que desee utilizar estas ideas deberá solicitarle una licencia a su propietario. Ahora bien, las tecnologías contemporáneas de información, en especial el software, imponen serios desafíos a los regímenes existentes de propiedad intelectual y por lo tanto generan importantes aspectos éticos, sociales y políticos. Por ejemplo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos no aceptaba patentes sobre software sino hasta 1981, después de que una resolución de la Corte Suprema declarara que la creación de software puede ser un proceso patentable. La protección de la propiedad intelectual se ha vuelto extremadamente difícil con la llegada del Internet y otras redes electrónicas, ya que a través de estas la información se puede reproducir y distribuir con una mayor amplitud y con relativamente pocas restricciones. Esto ha dejado las puertas abiertas a la piratería a gran escala. Entre las acciones más relevantes para contrarrestar la piratería encontramos la DMCA, que se traduce a Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital de 1998, y la SIIA, que se traduce a la Asociación de la Industria de Software y la Información. Por último, en esta frase que dice, en nombre de nuestra seguridad cedemos nuestra privacidad, no solo nuestra seguridad, sino nuestra comodidad a veces. En caso de los sitios web, cuando le damos permisos a las cookies o queremos que todo se nos autocomplete, solo para hacer el proceso más rápido y para hacer el proceso más cómodo, sin pensar en que son cosas muy importantes las que estamos dando a cambio de este servicio.